Hola, soy Angélica, Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te doy mi palabra. un podcast en el que compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. En este episodio de Te doy mi palabra, exploramos una historia controvertida. Un hombre atrapado entre el deseo de vivir plenamente y el miedo a seguir los pasos de su padre, a quien siempre vio como un muerto en vida. Enfrentándose a una separación de pareja, asiste de mala gana a un taller de nuevas masculinidades. Allí se encuentra escuchando, casi por accidente, una confesión íntima. Lo que sigue es un camino ambiguo y cargado de tensiones que lleva al protagonista a cuestionar sus propias ideas sobre la soledad y el deseo. Esperamos que lo disfruten. Un hombre vivo. Manuel creía que podría reconocer a un hombre muerto, aun si lo veía por la calle caminando. Según él, arrastraban un olor a podredumbre y pasividad que no se podía ignorar. Aprendió a reconocerlo porque creció con uno. Consideraba que su padre era un hombre muerto en vida. Así que cuando su mamá decidió terminar un matrimonio de más de 20 años, no pudo más que entenderla y se prometió a sí mismo no ser así. Él se aferraría a la vida. Por eso, cuando Carmen lo dejó, más que la ausencia de ella, le dolía la propia. Se estaba ausentando de su propia vida, como su papá, y no hizo nada para impedirlo. Estaba muerto en vida. Sentía que no tenía nada que recriminarle a ella, que sí lo había intentado y que él, en cambio, no había estado atento. Ahora miraba el libro en el velador que ella le pidió que le leyera y recordaba con tristeza que ella se acurrucó varias noches en su pecho mirándolo hacia arriba con una sonrisa serena, como un niño que busca atención. Y él, mientras miraba el celular, le decía que estaba cansado. Le dolía recordar cómo le molestaba el ruido que ella hacía, que tarareaba canciones y tonadas inventadas todo el día, que tenía una risa ruidosa y que hablaba por teléfono en un tono que le parecía extremadamente alto mientras se paseaba por toda la casa. Él la miraba con el ceño fruncido y le hacía señas de que bajara el volumen. Ahora extrañaba el ruido. El ruido era síntoma de que había vida. Los fines de semana eran especialmente difíciles porque la soledad se hacía tangible. Había demasiada luz, demasiado espacio, demasiado silencio. Y los ojos de su perro eran los únicos que lo miraban. A veces se sorprendía a sí mismo haciéndole preguntas al perro y se preguntaba si la soledad terminaría por volverlo loco. No sabía cómo lidiar consigo mismo, pero tampoco quería ver otras personas, así que pasó los primeros meses sentado en el sofá, sobreviviendo en base a comida envasada y videojuegos. Su mamá lo visitaba de vez en cuando y le ordenaba la casa. Se llevaba la ropa y la traía limpia y planchada. También hablaba sola, porque él casi no respondía, salvo ese día en que se refirió a Carmen en un tono despectivo y él le replicó que ella no tenía la culpa de que la relación se terminara, que él lo había saboteado, que estaba aturdido todo el tiempo, que era igual a su papá. Ante esa última frase, su mamá se dio media vuelta y siguió en silencio guardando los vasos en un mueble con una puerta de vidrio. Un hombre vivo está despierto, se decía a sí mismo mientras se miraba al espejo por las mañanas. Pero estar despierto ahora implicaba sentir dolor. En el fondo deseaba estar enojado con ella, así sería más fácil distanciarse, pero cuando se tiene conciencia de que el amor no basta, todo es más complejo. Por un tiempo, seguían deseándose los buenos días y las buenas noches por mensaje. Manuel sentía que ella lo hacía por lástima, pero seguiría respondiendo hasta que ella dejara de hablarle. Un día ella no habló y a ese día le siguieron varios más. Tras terminar las etapas de varios videojuegos, se aburrió del encierro y comenzó a hablarle a viejos amigos, a quienes había ignorado por años.
Les contó de la ruptura y todos ofrecieron panoramas y compañía femenina, pero luego de 10 años de relación no se sentía listo para lo último. Ingenuamente pensaba que su problema era volver a poner en juego los viejos trucos de conquista, pero parecía que no. Camino a casa, luego de un partido de fútbol, su amigo Emilio le dijo que necesitaba una nueva actualización para volver al sistema. Con esas palabras, según dijo, las mujeres ya no eran las mismas. Así fue como terminó asistiendo todos los sábados en la mañana a un grupo sobre nuevas masculinidades que había visto en un cartel del metro. Asistió desconfiado y se sorprendió de ver tanta gente. Asistían casi 30 personas regularmente. Si bien algunos temas le resultaban interesantes, sentía que había toda clase de gente insoportable en el lugar y que mentalmente clasificó en 3 grandes grupos: los clásicos sabelotodo, los nuevos intelectuales feministas y, a su gusto, los peores, esos que creían que por hacer cosas culturalmente asignadas a las mujeres los hacía mejores, entonces se sentaban en el suelo a tejer. El chasquido de los palillos lo distraían, pero a nadie más parecía molestarle. Había mujeres también, y ese fue el motivo para no haberse ido tras la primera media hora. En general discutía los temas en grupos separados, así que la interacción con ellas no era más que en las pausas. Justamente en una pausa para el café fue cuando escuchó a Catalina hablar con otra mujer y se fijó en ella. Hablaban de sus contradicciones. La otra chica decía que le gustaba depilarse y que seguía viéndolo como parte de su higiene personal y que se sentía mal por ello. Catalina se acercó a ella y comenzó a hablar en voz baja, pero Manuel se concentró en escuchar mientras se servía café en un vaso de Plumavit. Dijo que le calentaba la fantasía de ser violada y eso le generaba culpa. Las chicas reían con complicidad. La honestidad de esta mujer fue lo que le resultó atractivo en primer lugar. Sin embargo, luego de esa confesión, comenzó a observarla mejor y a fijarse en su pelo rojo enmarañado, la forma en que agitaba las manos en el aire mientras hablaba y cómo se mordía el labio mientras escuchaba el resto. Le gustaba. Luego de buscarla por todas las redes sociales, descubrió que Catalina tenía un negocio de joyas artesanales, así que apareció en una feria que ella promocionaba, pretendiendo casualidad. En la feria, la encontró concentrada haciendo nudos de alambre con un pequeño alicate. Ella lo reconoció de inmediato y lo saludó sonriendo, agitando el alicate en el aire. Manuel se acercó y comenzó a preguntar cómo iban las ventas. Ella respondió que estaba más lenta que los días anteriores y él la invitó a almorzar. Durante el almuerzo confirmó que le gustaba. La encontró inteligente y divertida. Incluso llegó a pensar que era más inteligente y divertida que cualquier mujer que hubiera conocido antes. Durante la comida, él no habló mucho. La técnica de escuchar más y hablar menos, recomendada también por su amigo Emilio, le estaba resultando y no quería arruinarlo. Cuando terminó la feria, él la ayudó a guardar sus cosas en varias cajas de plástico y en agradecimiento, Catalina ofreció comer algo en su casa. Él accedió ilusionado de que pudiera ser el comienzo de un acercamiento romántico. Ella vivía en un departamento grande en el centro. Los muebles parecían antiguos y contrastaban con los cuadros, banderas y luces que adornaban los muros. Ella le contó que el departamento era de su abuela y que le había permitido vivir ahí como una suerte de administradora, pues arrendaba otras 2 habitaciones. Vivían con ella 2 estudiantes extranjeras y ese día no estaban, pues habían aprovechado las vacaciones de invierno para conocer el sur del país. Los cuadros los pintaba ella. Eran feos, pero bien hechos, pensó él. Eran imágenes feas, luego se corrigió para sus adentros. Ella, al verlo concentrado en uno de ellos, donde salía una mujer gorda y con exceso de vello, dijo como disculpándose que le gustaba pintar defectos. Y se acercó sonriente, totalmente erguida, y agregó una frase que a él le resultó cliché: la belleza está en la imperfección. Él dijo que le parecían fascinantes. Mintió.
Comieron una pizza congelada que ella calentó en un pequeño horno. Tomaron cerveza y conversaron de lo único que tenían en común: el grupo de nuevas masculinidades que se reunían los sábados en la mañana. La conversación a ratos se tornaba teórica y él temía equivocarse. En algún punto, ella deslizó que no le agradaban los tipos que tejían y Manuel explotó de risa. Entonces se sintió mucho más cómodo y bromearon entre carcajadas sobre sus compañeros de grupo. Luego de esa conversación, ella pasó a ser la mujer perfecta. Se hizo tarde y el metro ya estaba cerrado. Manuel iba a pedir un taxi cuando ella preguntó si quería quedarse. Él ignoraba si esa invitación incluía algo más, pero aceptó. Un par de horas más tarde ya se había arrepentido. Catalina ofreció su habitación y fue a dormir en una de las de sus amigas. Él aceptó resignado. Antes de abandonar su habitación, le señaló a Manuel dónde había más frazadas, por si tenía frío, y tomó un estuche de su velador diciendo que eran sus remedios con una risa nerviosa. Manuel quería irse, pero calculó que mejor se ahorraba la plata del taxi y se levantaba apenas abrieran el metro. La cama de Catalina era pequeña y estaba perfectamente estirada. Tuvo que tirar la ropa que estaba apretada bajo el colchón para acostarse. No podía dormir. Revisó un rato el celular y luego comenzó a hurgar en los cajones del velador. Había pañuelos, lápices, plaquetas de medicamentos y papeles varios. Entre ellos encontró una pequeña libreta desarmada. En la primera página decía: anoche soñé con un perro del tamaño de una hormiga y sentí miedo de que dañara el ecosistema. Tuvo el impulso de reír fuerte y reprimió el sonido bajo las frazadas. En otra página había algo que parecía un poema, con algunas palabras tachadas que aún eran legibles. Suena extraño, lo sé, pero me seduce tu dolor. Aprendí a hacer música con mis 10 dedos y tus 24 vértebras. Hay dulzura en el armazón de tu cuerpo y su padecimiento, tu espina y la carga que lleva, que no es física. ¿Se puede fracturar un hueso con una caricia? Se sintió conmovido y podía notar que le subía un nudo por la garganta. Comenzó a agitarse. Se levantó y comenzó a hurgar otros muebles, sacando la ropa de la chica para olerla. Luego fue al baño y mientras se devolvía a la habitación de Catalina, vio por una puerta entreabierta que ella estaba tendida sobre la cama sin taparse. Estaba aún con la ropa puesta, pero sin zapatos. Manuel se paró en el umbral de la puerta, dio 2 golpecitos con los nudillos y le dijo en voz baja que no podía dormir. Ella no respondió. Volvió a hablar, esta vez con un tono más alto. Nuevamente, ella no respondió. Manuel pensó que había un mensaje oculto entre su cuerpo inmóvil y el silencio. Entonces entró, se acostó a su lado y le abrazó por la espalda. Ella no se resistió. Estaba dispuesto a hacerlo. Esa noche ella cumpliría su fantasía. Hola, Angélica, pues muchísimas gracias por el texto. Ha sido muy controvertido para mí. Me sorprendió, supe en algún momento hacia dónde iba, pero dije si se atreverá a decirlo o no, ¿no? Pero bueno, finalmente ya te quiero hacer varias preguntas de este texto, claro, como en cada capítulo lo hacemos. Entonces, la primera pregunta que me nació, por supuesto, es: ¿cómo es escribir o cómo fue tu experiencia de escribir desde una voz masculina? Uh-huh. Mira, yo creo que es bastante desafiante, como que uno está acostumbrado claramente a escribir desde su propia voz, como más genuina, digamos, pero creo que es un desafío interesante, como probar con distintos narradores.
Yo trato de hacer este ejercicio como de ir probando distintos narradores cuando escribo un texto y especialmente cuando lo leo y no me convence, pruebo a lo mejor si cambio el lugar del narrador, como un narrador más omnisciente o un narrador en primera persona. Y en este caso, claro, tomé ese desafío de escribir como si estuviera narrando a este personaje masculino, eh, y es difícil, sí, es complejo, pero yo creo que es interesante tratar de ponerse como en esa piel, como tratar de vivir esa experiencia desde un personaje distinto, como para a ver cómo sale y en ese sentido no sé la verdad cómo me resultó, pero espero que bien. No, yo creo que salió muy bien. Pero, ¿a qué desafíos te enfrentaste, Angélica? O sea, escribir como alguien que no eres. Ujú. Sí, o sea, siempre yo creo que está ese desafío, como que me pongo esa idea de tratar de escribir, por ejemplo, cuando son en primera persona, como si fuera una persona que no soy yo, como no son mis propias opiniones, no son las palabras a lo mejor que yo escogería para contar algo, a lo mejor no son los detalles en lo que yo me fijaría, no son las observaciones que yo haría necesariamente, y trato de ir probando como distintas voces, como a lo mejor una voz que yo como Angélica no tomaría, o ciertos riesgos que yo no tomaría, quizás trato de ser yo misma como más políticamente correcta, pero creo que uno puede tomar los personajes y escribir desde otra perspectiva, como tratar quizás de vivir como en esa piel de ese personaje como salga, o sea, puede que sea un personaje terrible, como que se puede jugar con eso. Yo creo que eso es lo divertido y lo interesante. Claro, 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 que qué interesante, pero también, Angélica, o sea, entonces, ¿tú crees que como escritores, escritoras, podemos vivir muchas vidas, no solamente la nuestra, ¿no? O sea, porque yo he escuchado eso de muchísimos lectores, ¿no? Que es muy interesante siempre vivir otras vidas, ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que en ese sentido los escritores también vivimos otras vidas? Claro, puede ser, yo creo que quizá en el momento en el que estamos escribiendo y nos ponemos como en esa situación, yo creo que claro, es interesante imaginarse como estar en esa situación y envolverse en esa situación y dejarse llevar por lo que está ocurriendo allí. Yo creo que, de hecho, muchas veces me pongo a escribir sin tener tan claro, por ejemplo, cómo se van a desarrollar los hechos o incluso cuál va a ser el final, pero voy ahí como tomando lo que va pasando, lo que a lo mejor pienso que el personaje podría decidir, qué caminos tomaría, qué haría, qué diría. Creo que eso es como algo, un ejercicio entretenido. Sí, sí, es muy entretenido y además yo hago un poco lo mismo también. Muchas veces me siento a escribir y no sé hacia dónde va a ir la historia propiamente, pero mis propias palabras me van llevando hacia algún lugar. Y en otras ocasiones sí tengo muy claro hacia dónde va a ir, pero lo más divertido es no saber hacia dónde va a ir y solamente ver el producto terminado. Sí. No, y a veces uno tiene imágenes nomás, pues, como algo que quiere reflejar o que quiere describir, pero no tienes a lo mejor tan clara una situación. A mí me pasa eso a veces, que tengo como una imagen, que me imagino algo, y después cuando ya estoy escribiendo la historia y estoy envuelta en ese mundo, como que puedo volver a esas imágenes, como si fueran recuerdos y eso que son cosas que me imaginé, pero claro, se quedan ahí como muy, muy claras, como que puedo verlas. Claro, claro, claro. Pues qué interesante. Esta pregunta se fue muy larga, pero bueno, no importa. Vamos a mi segunda pregunta, ¿ok? Bueno, Angélica, mi segunda pregunta tiene que ver con el personaje. Cuando comienza la historia, él no quiere ser, pues igual a su padre, ¿no? Que era un muerto en vida, bueno, según su propia opinión. Entonces, en ese sentido, ¿crees que la soledad o este periodo de transición de una separación de una pareja es lo que lo termina acercando a ese mismo destino, curiosamente? Sí, puede ser. Yo creo que quizá no lo pensé así cuando construí el personaje, pero yo creo que puede ser que esa situación límite que está viviendo, como una situación compleja, como que quizá desnuda algo que siempre estuvo ahí nomás, como que ya era así
y quizá no quería aceptarlo también. Yo creo que hay un juego ahí también de palabras con el título del texto, que se llama Un hombre vivo, justamente por este tema, porque no quiere ser un hombre como muerto en vida, igual que su padre, pero tiene una segunda lectura, porque acá en Chile a una persona que es astuta también se le dice que es viva o vivo. Sí, Ya, entonces también puede ser como una persona astuta. Entonces, en realidad yo creo que claro, que quizás es una persona que siempre fue así y estas mismas decisiones de cómo se comportaba con su pareja, cómo se comporta con las otras personas que va conociendo, van mostrando que en realidad es así, esa era su verdadera quizá forma de ser, de actuar, que quizá él negaba, puede ser. claro, 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 qué interesante. Pues sí, 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 claro. Este personaje para mí fue muy controversial. O sea, me quedé pensando mucho en esta historia. Y además, siento que, es un personaje muy específico, porque él quiere ser esta persona vivaz, pero en realidad en todo el texto se le ve como una persona muy apática, ¿no? O sea, para todo. O sea, todo lo que incursiona en el texto al menos, se ve como una persona muy apática, no es una persona que realmente quiera vivir, ¿no? Entonces, es curioso porque además, bien dices, ¿no? Esta doble sentido de la palabra de un hombre vivo es muy interesante porque sí, inmediatamente vino a mi mente eso, con el final también. O sea, Ujú. era un hombre como astuto, pero no de buena manera, ¿no? Ujú. Quizás eso sea una transcripción de él, un hombre vivo a la par. Vino a mi mente inmediatamente eso cuando terminé de Sí. leerlo. Sí, de hecho, la idea justamente era como retratar un hombre como machista, pero que quizás no es como el estereotipo que nos imaginamos como de un hombre muy machista, porque también él tiene cuestionamientos, igual quizás utilitaristas también, porque claro, se acerca a este grupo producto de que quiere conocer mujeres y qué sé yo, pero entonces como que es una razón utilitaria, no es que de verdad haga la reflexión y creo que eso lo veo mucho, que pasa mucho también, que los hombres tratan a veces que acá se les dice, no sé si allá también, pero como este concepto del aliado, no sé si, No, no, eh, no, dinos qué es. claro que por ejemplo, en el movimiento feminista, como que hay hombres que se declaran que son aliados del movimiento feminista, Oh, ya, pero listo, es, listo, ya entendí. claro, entonces pero suena incluso caricaturesco que ellos mismos ellos digan que ellos son los aliados. Entonces, claro, iba como por ese sentido. Como estas personas que quieren ponerse en ese lugar, pero porque buscan otra cosa en realidad. No porque realmente les interese el fondo del asunto, sino como más bien una cuestión utilitaria, a ver qué provecho pueden sacar de esa situación. Y eso ocurre mucho acá, incluso de manera muy burda. Hombres que van a las marchas, por ejemplo, feministas, qué sé yo, y se hacen como los que son de verdad que son aliados del movimiento, pero en el fondo no lo son. Y después que se sacan fotos de la marcha, todo, aparece no sé, la expareja diciendo, ah, pero él me golpeaba, o ah, pero él no paga la pensión de su hijo, Eso es etcétera. muy real. Yo he conocido bastantes de esos. Pero además, Angélica, en ese sentido, otra de mis preguntas, pero bueno, vamos a adelantarnos, es ¿por qué este personaje decidió ir precisamente a este taller de nuevas masculinidades, ¿no? Donde inclusive los hombres dicen que están tejiendo y haciendo como estas cuestiones que eran muy femeninas para tratar de pasar la línea, ¿no? Divisoria o algo por el estilo. Entonces, me pareció, ahora me resulta más una especie de burla de tu parte, pero ahora que dices estos comentarios, pero aclárame, porque no estoy segura. Sí, es que claro, yo creo que quizá puede ser como una caricatura de ese personaje que te digo, ese que se llama a sí mismo, se dice a sí mismo el aliado de este movimiento. Entonces, como que quieren ser parte pero no es como una persona que realmente está interesada en el tema o que realmente quiere hacer cambio o que realmente quiere aportar.
sino que lo hace solo porque, en este caso muy concreto, este sujeto quería conocer mujeres y su amigo le dice, ya, pero las mujeres ahora actúan de otra forma, como que ya no puedes seguir comportándote como te comportabas antes. eh, entonces, como que tienes que ponerte casi que un disfraz, una fachada para ahora estar, poder presentarte ante la nueva versión quizás que existe de las mujeres, como piensan ahora. Entonces, claro, todo muy caricaturizado, pero yo creo que ocurre eso, como que hay personas que realmente no están interesadas por el fondo de un asunto y que lo hacen por una cuestión de sacar provecho solamente. Sí, claro, claro, claro. No, no, y tienes razón. Además hay bastantes vivos, ¿no? En ese sentido. Ujú. Sí, sí, sí. Es que, claro, acá casi que se ha compartido como un meme este asunto, se ha convertido esto de los hombres, los aliados del feminismo. Okey. Cuando ellos mismos dicen que son, y entonces como, mira, confía en mí porque yo soy un aliado del movimiento, yo soy aliado de las mujeres, entonces como que eso fuera una garantía de algo, como mira, tengo que confiar en ti ciegamente porque es un aliado del movimiento feminista. Sí, pues Y pues la entonces, perdón, perdón, Angélica, pero la última vez que estuve en México, la realidad es que fue algo muy distinto en el movimiento que se estaba gestando ahí, ¿no? Porque además ha habido ya durante varios años una gestación muy fuerte de movimiento feminista en México, pero la última vez que estuve ahí fue como, literalmente las mujeres repelaban a cualquier hombre. Fui algunas veces a las marchas de mujeres y literal, quien se quería acercar, hombre, lo repelían. Entonces, no sé si eso, suceda también en Chile, pero, pues, pasó en México, muy fuerte. Y bueno, sí, nada. también empezó a ocurrir justamente a propósito de eso que te decía, de hombres que querían como a veces de manera muy absurdas, tener como protagonismo en esos espacios. Y ellos querer ser casi que los que lideran el movimiento, los que van a opinar, los que van a ser como visibles en la marcha. Entonces, como tomándose un lugar que no les corresponde en realidad. Y a propósito de lo que me estabas comentando ahora, me acordé también del caso de Corea, que no sé si has escuchado este tema de Corea del Sur, que han salido como estudios de que, bueno, en general en todo el mundo, pero que las mujeres están cada vez como más liberales, ¿cierto? Y los hombres más conservadores, como los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes. Y en Corea se da este fenómeno muy en particular, que los hombres son muy machistas, muy conservadores, y las mujeres no lo son. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchas mujeres jóvenes ya no quieren relacionarse con los hombres por ese mismo tema, porque son muy machistas, muy conservadores. Uy, caray, qué cosas. Pues qué interesante, qué interesante estos nuevos estudios. Sí, sí, supongo que en cuestiones de género hay muchísimos estudios que van saliendo cada día, Ujú. definitivamente. Pues bueno, Angélica, vamos a mi siguiente pregunta entonces. Ah, por cierto, se me olvidaba. ¿Y sabes qué acabo de escuchar? Precisamente en España, un político utilizaba este discurso, pero abiertamente, o sea, Angélica era, abiertamente, no más o menos. Y acaban precisamente de varias chicas denunciarlo por acoso sexual y una serie de Mm, cosas, bastantes sí. bastante feas. Entonces, pues bueno, ahí también en redes sociales, pues quizás lo puedas ver. Como estoy de este Ujú. lado, pues me llegan noticias en español, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguimos con mi siguiente pregunta, Angélica. Sí, vamos. Bueno, Angélica, como una tercera pregunta, me pareció súper interesante cómo se te ocurrió, pues, incluir una conversación tan íntima. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a incluir esta conversación? ¿Y cómo crees que esta influye en la percepción de ambos personajes? Ujú. Mira, yo creo que era justamente para darle como ese punto de quiebre que lleve a los personajes a reunirse, porque obviamente hasta ese punto solo estábamos siguiendo a este personaje masculino y no había una mujer en específico en su radar, eh, pero con esa conversación como que él se fija en ella y eso es lo que quise como mostrar, de que en realidad antes de eso, pese a que la había visto,
no era una persona que le llamara la atención, sino que le llamó la atención a propósito de eso. Y yo creo que es como muy de una mentalidad de depredador, como de ver una oportunidad como para, no sé, si aprovecharse de una persona o justificar lo que le gustaría hacer, qué sé yo, como quizá entendiendo mal algunas cosas también. No sé si puede ser así como malentendiendo o deliberadamente hacerlo, claro. Entonces, claro, yo creo que esa conversación es como ese punto de inflexión que hace que, bueno, que estos personajes se encuentren de cierta forma y que esta persona ubique a esta chica que puede ser como su presa, digamos, entre comillas. Claro, pues qué interesante comentario haces, ¿no? O sea, en realidad lo que tú querías demostrar en este texto es que este hombre era un depredador, ¿no? Y Ujú. entonces estaba más bien a la expectativa de encontrar a su víctima. Sí, yo creo que, claro, así puede que funcione, no lo sé, pero me lo imaginé como de esa forma, como que este sujeto a propósito de escuchar esta conversación, que también es como de pasarse un límite, porque no era una conversación que estuvieran sosteniendo con él, sino que de ponerse a escuchar una conversación ajena también, saca una conclusión sobre esta chica, sobre este otro personaje, que puede ser errónea y que, claro, yo creo que muchos hombres todavía no entienden, bueno, hombres y mujeres en realidad no tiene género necesariamente, pero mayoritariamente hombres, que todavía no entienden muy bien este tema de leer bien las señales, señales de consentimiento, etcétera, como que tratan de muchas veces justificarse de que no fue algo tan explícito, que se confundieron, que se malentendió, etcétera. Entonces, en esta historia como que se va mostrando eso, como este sujeto como que se va ahí como confundiendo, o a lo mejor no se confundía y lo hacía deliberadamente, eso no está tan claro, pero con estas señales. Y esta fue como la señal para abordar a esta persona en particular. Claro. Sí, 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 qué interesante. Pero además, bien como lo dices, creo que, si bien tú tratas de retratar sí a un depredador de cierta manera, también siento que, em, muchos depredadores iban a este tipo de lugares donde las mujeres nos sentimos como protegidas, ¿no? Ujú. Porque estás hablando de un espacio de nuevas masculinidades, donde obviamente tú esperas encontrar gente, o sea, o por lo menos hombres que entiendan el feminismo y que quizás lo apoyen, ¿no? Independientemente de cómo se llamen o bueno, que en mi caso es muy difícil tratar de ser feminista siendo hombre, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y finalmente, creo que obviamente tu guardia va a bajar, o sea, no va a ser lo mismo que estés como en un antro y, Exacto. ¿no? O sea, no es lo mismo. Perdón, 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 es que a mi perrito le encanta estar allí. Okey, adiós. Pero sí, o sea, no va a ser lo mismo exactamente, ¿no? Pero Sí. bueno, Angélica, vamos a mi siguiente pregunta. Vamos entonces. Una disculpa por mi perrito. Pero bueno, finalmente, Angélica, en mi última pregunta, pues obviamente tiene que ver con este final inesperado, ¿no? Que desde mi punto de vista es un final abierto porque no sabemos si el acto sucede o no sucede, ¿no? Pero en ese sentido, pues por supuesto me pregunto sobre consentimiento. En el mismo sentido en el que hablábamos antes de que mi perrito nos interrumpiera, ¿no? ¿Qué opinas sobre el consentimiento en este texto? Sí, yo creo que ese es como uno de los temas principales del texto, justamente, como poder reflexionar sobre el tema del consentimiento, como no de manera tan explícita quizá, porque en ningún momento se menciona ese concepto, nadie habla de eso, pese a que estamos en un espacio donde a lo mejor podría surgir ese tema, en este lugar como de nuevas masculinidades, pero ese tema no se toca. Y claro que aparece así como de pronto al final, y yo creo que esa era justamente la idea, como instalar un poco ese debate en esta situación que es más o menos confusa, puede ser. O sea, para mí como que lo escribí, obviamente yo tengo mi propia idea de cómo era la situación, entonces yo no lo siento tan confuso.
pero sí hay muchas personas que leyeron el texto y que interpretaron distintas cosas, desde que, bueno, esta idea de que el tipo era como un depredador, ¿cierto? Que se acercó a esta chica porque escuchó este comentario, entonces quiere justamente como tratar de ponerse en esta situación que es más o menos abusiva, ¿cierto? Y por otro lado estaba también esa otra lectura sobre como que la chica estuviera provocando esta situación. Y yo creo que, claro, puede que haya esa doble lectura, pero al menos para mí la idea era justamente la primera quizás idea, esta idea de esta persona que se está aprovechando en realidad, porque justamente él es el que inicia todos los contactos, ¿cierto? Es él el que se aparece, él es el que hace como una búsqueda activa de esta persona y trata de alguna forma de abordarlas en distintos espacios. Entonces, claro, yo creo que él tenía como una intención más o menos clara. Y a propósito de algunos casos que están ocurriendo acá en Chile, donde se ha como reavivado este debate sobre el consentimiento, me pareció pertinente que habláramos de este texto esta semana. Okey, okey. Sí, es muy interesante, todo lo que nos dices, y el consentimiento siento que tiene como muchísimas matices, ¿no? Pero también, desde mi punto de vista, a mí, mi idea como lectora fue que era un depredador, porque me dejó con un, no sé, con un sabor en la boca muy extraño, ¿no? Para empezar. Entonces, desde ahí siento que esa es una lectura en donde entiendes a un personaje peligroso, ¿no? Algo que no está bien, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con un depredador. Y como lo decía antes, en mi pregunta anterior, precisamente, un depredador va a estos lugares donde estamos con la guardia baja, ¿no? O sea, porque creemos que estamos en un lugar seguro. Y entonces ahí es donde, pues, por supuesto, donde las víctimas, por ejemplo, se sienten en mucha mejor, con una salvaguarda o seguridad mucho mejor entre mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, cuando te acercas a este tipo de lugares, pues tú vas con una guardia baja, ¿no? Y por otro lado, pues también el consentimiento pues tiene muchísimas matices, ¿no? Desde un punto de vista legal y no, o sea, pero también siento que es muy importante recalcar algo que siempre es muy difícil inclusive en las leyes, ¿no? Que es mi punto, ¿no? Que es cuando se trata de una cuestión sexual o un asalto sexual o algo, una violación per se o sucede que siempre hay este elemento del consentimiento, ¿no? O sea, la falta de consentimiento, ¿no? Y también es como una línea muy delgada, ¿no? Porque además, generalmente, pues estas situaciones pasan en la intimidad. Entonces no podemos llegar a saber qué es lo que realmente sucedió en ese lugar, ¿no? Exacto. Entonces, pues, por supuesto, es muy, muy, difícil en este tipo de casos en juzgados y cosas así, de llevarse a cabo, porque no sabemos en realidad lo que llegó a pasar ahí, ¿no? Entonces, la ley, pues, siempre tiene como estas, parámetros, pero, pues, siempre de cierta manera, beneficiando la palabra de la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, todo pasa en la secrecía del hogar y entonces o en algún lugar privado, ¿no? Y entonces siempre hay como esta, pues todos estos matices sobre el consentimiento. Y si tú me preguntas, Angélica, la verdad es que el consentimiento, yo siento que todo se puede hablar. O sea, si tú le entras a cosas extrañas, se puede hablar, ¿no? Y entonces tú consientes las cosas desde un punto de vista hablado, ¿no? Y entonces por eso en este texto a mí no me pareció que fuera algo, o sea, para mí no fue una lectura de una chica que implicó algo, ¿no? Porque para empezar lo que ella le estaba diciendo era a su amiga, no a él. ¿No? Exacto, sí. Si estuviera en una conversación entre ellos 2, o sea, que tú digas si estás jugando con el tipo, pues entonces podría haber otra lectura, ¿no? Ujú. Pero desde mi punto de vista, cuando alguien más está escuchando algo, siento que de cierta manera él se sintió con permiso de hacerlo por lo que escuchó, pero no por eso significa que estaba hablando con él y dándole un consentimiento de ninguna clase, ¿no? Ay, no, Exacto, esa fue mi sí. lectura. Sí, justamente eso es como que el hecho de que ella revele como una fantasía que involucra como violencia, en este caso violencia sexual, no significa que en la vida real esté buscando que eso suceda como de esa manera como tan violenta realmente. Entonces yo creo que, Exacto. claro, ahí está como esa quizá
a mí me cuesta que esto sea como algo tan confuso, me parece que es como, no es tan difícil de entender, pero hay muchas personas que todavía se confunden y de hecho hacen burla de eso, sí, a propósito de los casos que están como en la palestra ahora acá en Chile, muchas personas han hecho como burla de esto, de que ya, okey, entonces ahora cuando queramos tener una relación sexual con una persona, voy a tener que llevar como un documento para que lo firme, o voy a tener que estar con una cámara GoPro para demostrar lo que pasó, porque como que no se puede confiar ahora en las personas porque te van a acusar de abuso, y yo creo que no se trata de eso, en realidad yo creo que se trata de respetar ciertos límites en todas las situaciones. O sea, yo creo que a veces a las personas les cuesta entender que una persona, por ejemplo, volviendo al texto, esta chica invita a él a su casa, no significa nada, no significa Exacto. que está dando permiso o que necesariamente involucra una situación sexual, o el hecho de que él la haya ayudado tampoco significa que ella le deba algo ahora, como que Exacto. sí, No, también a sin veces ninguna de estas situaciones, a mí no me pareció en ningún momento una situación de consentimiento, o sea, en ningún momento. Y entonces yo sí me quedé como muy oscura al final, pero porque sabía que era algo no consentido. O sea, porque esta conversación se dio con una amiga, no con él. O sea, no era una situación que ya se había consensuado entre ellos y entonces ya se iba a llevar a cabo como una especie de juego, ¿no? En donde los dos estamos involucrados como adultos sabiendo lo que va a pasar y no va a haber ningún problema, ¿no? Porque es algo que yo quiero hacer, ¿no? Y que quiero compartir contigo, además, ¿no? Entonces sí siento que en ese sentido, pues la historia para mí retrató bien lo que querías decir. Em, pero claro, o sea, hay muchísimas personas que se confunden hoy, ¿no? O sea, y como bien lo dices, dicen que voy a traer mi GoPro para que vean lo que sucede, etcétera, pero no siento que sea necesario. Yo sí creo que puedes saber perfectamente cuando una persona está cómoda y cuando no lo está. O sea, exacto. no creo que necesitemos una cámara o algo así. O sea, ni siquiera a veces necesitamos de palabras para saber cuando una persona está cómoda o no. O sea, Ujú. por supuesto, creo que a veces, pues, una de las cosas que pasa con muchísimas víctimas en muchas ocasiones es precisamente que no pueden verbalizar, ¿no? O sea, están asustadas y no pueden verbalizar muchas cosas cuando ya están en el acto literal. Entonces, también siento que obviamente podemos saber que una persona no nos está dando su consentimiento de ninguna manera, ¿no? Es Yo creo que no es una línea que sea así como yo no me pude haber dado cuenta. Claro que te pudiste haber dado cuenta, o sea, sí, bueno, pero ese es mi punto de vista. sí, y lo mismo en las situaciones en que las personas también a veces no están en condiciones de consentir, como cuando están, no sé, dormidas, alcoholizadas, drogadas, Claro, etcétera, y ahí, le suma como otro nivel de complejidad y que, bueno, de nuevo, en estos casos que te cuento que en Chile están pasando ahora, hay situaciones donde hay 2 mujeres que fueron como bueno, no se sabe bien, pero partió todo con consumo de alcohol y no se sabe si fueron drogadas además o qué ocurrió, pero como personas que no saben nada de lo que ocurrió después. Entonces, en una situación en que una persona está como, no sé, borrada o está como totalmente aletargada, obviamente no hay posibilidad de consentimiento. Yo creo que eso claro, como no, por supuesto, o sea, por supuesto, como yo te decía, he visto un video de unas caricaturitas, ¿no? Muy gracioso, que es sobre consentimiento, pero además de ser gracioso, pues dicen en una parte precisamente eso, ¿no? Cuando una persona está borracha, desmayada, etcétera, eso no es consentimiento, no te puede dar su consentimiento, está demasiado borracho para dar consentimiento, ¿no? O drogado o lo que sea. Entonces digo, creo que eso sería por sentido común, ¿no? Pero siento que volvemos al punto del depredador, ¿no? El depredador está buscando precisamente eso, un punto en donde tú te hayas sentido lo suficientemente cómoda para tomar algunas copas para confiar en alguien y dejar tu copa, ¿no? Y entonces ellos utilizan esto para poderlo hacer. Entonces, pues siempre tenemos que estar con, con ojos abiertos y bueno, y pues apoyándonos entre mujeres cuando veamos algo muy extraño, ¿no? Porque siempre es muy importante estar alerta de otras mujeres, creo yo, cuando estemos en situaciones en donde se pueden presentar estas situaciones, ¿no? sí, totalmente. Sí, sí. Pero bueno, Angélica, pues eso fue todo por hoy. La verdad me quedé oscura con este
con este capítulo, pero creo que es importante siempre pues hablar de este tipo de temas también. Sí, de todas formas, yo creo que eso es lo interesante, que la literatura nos puede como llevar a debatir de muchos temas y estuvo interesante ahí la conversación. Claro, claro, estuvo muy interesante la conversación, Angélica. Entonces, pues bueno, pues todos nos vemos próximamente en nuestro siguiente capítulo y también pues esperamos que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram. Abrí mis threads por si alguien quiere platicar conmigo sobre cualquier cosa en súper chiquito, ¿no? Y bueno, y en nuestros canales de Spotify y YouTube, por favor síganos y regálanos unas estrellitas en Spotify si pueden, si les han gustado todos estos capítulos. Y bueno, pues yo me despido. Eso, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Perfecto, hasta luego. Uy, volvemos un poquito porque hablando fuera de aire, Angélica y yo comentamos un detalle del texto que me pareció muy importante que Angélica no lo dijera. Ujú. Eso, le estaba comentando a Frida justamente que hay un detalle muy, muy sutil en el texto que no queda muy claro ni muy explícito, que tiene que ver con que esta chica había tomado pastillas para dormir, pero no lo menciono, solo hay como unos detalles de que ella va a buscar unos remedios y después ella no despierta, está inmóvil, y él lo toma como una señal como de que ella lo está provocando de cierta forma. Es muy, muy así como algo muy sutil, pero claro, que tiene que ver justo con eso que hablábamos del consentimiento y de en qué circunstancias las personas están en condiciones de consentir, en este caso de ninguna forma. Claro, claro. Y además súper importante el detalle, o sea, un detalle tan pequeño que de hecho, literal, se me escapó mencionarlo. Pero en ese sentido, Angélica, qué importante es este detalle y además en el texto sí se refleja. De hecho, él trata de decirle algo, no puedo dormir, y ella no despierta. Claro, y entonces en ese sentido todo tiene bastante sentido. Pero bueno, solamente fue un pequeñito detalle que queríamos hacerles saber antes de vernos en nuestro siguiente capítulo. Hasta luego. Nos vemos, chao. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te Doy Mi Palabra Podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te Doy Mi Palabra Podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.